Pues nosotros les agradecemos a Rodolfo y Elmira que prácticamente se ajustaron al tiempo. Yo cuando iba a agarrar Ya, la tarjeta sí, de te vi. 5 minutos, ya no me dio chance, Rodolfo. Como ven, es un trabajo que tiene dos partes, una parte de desarrollo de técnicas de análisis y una parte de presentación, explotación de la información, visualización de la información de una manera muy dinámica. Y yo tengo un par de comentarios y después pasamos a verlos, ¿no? Tendría más, pero digamos yo me concentré en dos. Hay una cosa que a mí me causa un poco de ruido, el hecho de que calculamos con la información disponible, calculamos tasas de migración, natalidad, inmigración, natalidad y mortalidad. Con esas tasas, son tasas brutas porque estamos trabajando con poblaciones totales, se calculan proyecciones anuales, ya sea con tasas constantes o con tasas variables. Y después lo que se hace es que a esas poblaciones así estimadas se les aplica otra vez las mismas tasas que se obtuvieron de los datos, ahora ya sobre las poblaciones analizadas, para obtener el saldo neto migratorio. Encuentro una suerte de ciclo entre las estimaciones y los datos. En el reporte que yo leí, no sé si sea el último, incluso mezclaban los datos y eso daba también posibilidades de análisis. Esta cosa que decía Rodolfo de la contracción y ya se me olvidó el otro término, la expansión de la migración, que si se usa en un caso, se usa en el otro. Yo creo que que estamos haciendo algo así como que calculando con los datos. Entonces, para este cálculo, que para mí es un tanto, pues no sé si circular, un punto clave para mí es fundamental, es el 3.5 o 3 para dividir las tasas, los datos acumulados al final, porque lo que recogemos en el censo es cuánta gente vive ahora en el 2010 en una entidad federativa diferente a la que vivía en 2005, y efectivamente ese dato es pues el stock final, no cuenta a la gente que se bombeó más de 2 veces, a la gente que murió, y efectivamente requiere un ajuste. Yo traté de conseguir el documento citado en la fuente y no lo pude conseguir. Me parece que estudiar bien esa parte de ¿qué fue lo que llevó a estas personas a decidir que era 3 o 3.5 incluso? Porque esto tiene que ver con el patrón en el tiempo, con la estructura, supongo, con la estructura por edad, con la migración de retorno, seguramente también, con la relación que hay entre la migración entre los adultos, por llamarlos de alguna manera, y los menores que no se captan en este tipo de preguntas, los menores de 5 años, son datos que tienen que ver con ese 3.5. Entonces, verlo así como un número sacado de un estudio que podrá estar muy bien fundamentado, yo no lo dudo, pero sí, yo creo que sería importantísimo hacer un análisis muy cuidadoso de ese documento, ojalá lo podamos conseguir. Y finalmente, algo que también se me antoja así de manera muy natural es que así como pudimos calcular con las tasas de migración, pudimos calcular tanto la migración neta, pero se puede calcular la inmigración, se puede calcular la emigración, también se pueden calcular las defunciones anuales, también se pueden calcular los nacimientos anuales, y de eso tenemos una base más sólida en general, no para todos los estados, y eso nos ayudaría a ubicar cuál es la calidad de las estimaciones anuales de la población. Me parece que este modelo es un modelo, a lo mejor suena muy feo, pero hace como muchos años, como 40 años, cuando se hicieron las primeras proyecciones de población que hizo el CONAPO por ahí el 77-78, con la tecnología que tenemos en aquella época, no hicimos exactamente esto, pero hicimos algo parecido. Las poblaciones totales por entidad federativa se proyectaron con tasas brutas de natalidad, mortalidad e inmigración, y después la desagregación por edad se hizo ya sobre sus resultados, ¿no? Entonces, pues digo, realmente me parece que es un trabajo interesante, pues un trabajo que puede aportar, pero que habría que trabajarle más, ¿no? Yo no digo más, ¿te parece que Como unas tú, tres como preguntas? tú No, como ustedes son los indiques, que van a contestar. como tú nos digas. No. A ver, sí, el proyecto tiene otras dimensiones, como lo mencioné al principio. No es solamente el modelo per se, las causas, consecuencias, se tiene
un modelo para la estimación de cuáles son aquellos factores que afectan más los flujos migratorios desde una perspectiva más social, económica, política y social en general, qué factores son los que están influyendo más, el Producto Interno Bruto, los niveles de desempleo, etcétera. Esa parte también está ahí, no era el propósito propiamente del proyecto, el proyecto era el algoritmo. Ciertamente, pues como lo mencionamos en un principio, pues la estimación está cada 5 años cuando utilizamos la numeración y es el stock, y de ahí es un stock de un movimiento solamente, no estamos tomando las distintas movilidades que hubo dentro de ese periodo, la movilidad de la gente, porque como decía es bastante complejo, no tenemos ninguna herramienta para poder hacer esa estimación o medición de la movilidad año con año. Entonces, por esa razón. La otra es que el proyecto, en el desarrollo del mismo proyecto, se estuvieron desarrollando talleres en el cual íbamos muy de cerca también con el INEGI para ver qué tipo de información y datos teníamos que usar. El modelo se inicia tratando de buscar variables exógenas, económicas, políticas, etcétera, pero se da uno cuenta que no tiene la información suficiente para poder alimentar un modelo de esta naturaleza, y por tal razón las sugerencias mismas es de que lo dejamos con información que está a la mano, que se produce en el INEGI de manera permanente. Lógicamente lo deseable sería aquí, pues primero, pues que México sí tuviese el registro de la movilidad de las personas, o si no, entonces que las encuestas puedan medir y estimar la movilidad año con año, de lo cual también esa podría ser una alternativa. Y sobre el promedio de los 3.5, Elmira, no sé si quieras añadir algo. Esto lo discutimos en un seminario que tuvimos hace ya 3 semanas, ¿no? En el colegio. Nos preguntaron también de dónde salía ese 3.5, ¿no? El polémico 3.5. Entonces sí fue un estudio que se realizó en los 80s, en Inglaterra fueron ingleses los pioneros en esto, y lo que comentábamos es que era como un factor de separación, como lo que se hace para mortalidad. Entonces fue un trabajo empírico con toda la información que tenían de todos los países disponibles sobre migración, y con estas diferencias de las preguntas anuales, trianuales o quinquenales, y se pusieron a probar sistemáticamente cómo se podía ajustar y cuál número ajustaba más. Lo que sugieren los autores es esto, entre 3 y 3.5. No dan mayor información de por qué. Hicimos nosotros el ajuste de 3.5, no lo probamos con 3, pero podríamos probarlo con 3 y ver qué pasa. Puede ser cualquier número entre 3 y 3.5. Solamente una acotación, a lo mejor para este tipo, ya con lo poquito que alcanzo a entender del factor de separación, a lo mejor con encuestas como no me acuerdo, hay una encuesta que tiene la información para 5 años y para el último año. A lo mejor con esa encuesta podríamos tratar de estimar 3, a lo mejor en el caso de México es otro. Perdón, Alfredo, por favor, que fue el primero que vi, a lo mejor no fue el primero que levantó la mano. Gracias, ya sé que algunos me van a soñar después de estas sesiones, pero bueno, primero, claro, felicitarlos por el modelo, la exposición, la puntualidad, los resultados. Sin embargo, tengo una inquietud para variar, y esta es, en el modelo de Rogers, normalmente está uno trabajando con los efectos principales de cada una de las componentes de la dinámica demográfica: mortalidad, natalidad, migración. Pero los efectos de interacción no están presentes. Las fuentes que están usando, por ejemplo, nacimientos, habla por supuesto de los nacimientos ocurridos en un lugar a 3 grupos de personas: las madres que vivían en ese lugar al principio del periodo y continuaron ahí al final del periodo. Las madres que viviendo ahí tuvieron un hijo ahí, pero luego emigraron. Y ahí empieza la parte de migración. Y por supuesto las madres que inmigraron y dieron a luz en el mismo lugar.
En la medida en que esa migración varíe, el propio crecimiento natural se va a ver afectado. Esa interacción no está presente en el modelo. Al propio Rogers le dio lugar esto a una subestimación de la población total en California. Para el primer artículo que yo conozco de planteamiento de su modelo, para California dice, pero salió poquito menos que en el censo del 60, pero es poquito, ¿no? Y yo creo que aquí puede estar ocurriendo algo semejante. En general, a pesar de que la migración tiene efectivamente unas tacitas muy pequeñitas y puede afectar muy poquitito a la al propio crecimiento natural, el efecto está presente y está jalando hacia abajo las estimaciones. No hay una corrección, pues, para decir, bueno, vamos, hasta las madres que mueren en el periodo, las mujeres en edad fértil que mueren en el periodo, parecen estar dando a luz ahí. Híjole, cuidado. Es más, el no tener una desagregación por edad y sexo da lugar a que las mujeres, si la migración en mujeres en edad fértil acelerara o frenara, esto tendría, por supuesto, también nuevamente un efecto en el crecimiento natural. Y el modelo, reitero, ignora esto, lo pasa por alto. Es una de mis inquietudes por un buen rato, además del 3.5, que ese es otro, pero bueno, ¿pueden comentar algo al respecto? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que hacer algo? ¿Sí? Bueno, de hecho, el objetivo de este proyecto era mantenerlo simple y fácil, ¿no? Para que las complicaciones vinieran después. También ese fue uno de los objetivos, no corregir demasiado la información, sino utilizar las fuentes tal como estaban, que era parte de los retos, ¿no? No corregir demasiado ni nacimientos ni defunciones, sino hacer la menor cantidad de correcciones posibles y ver qué es lo que pasaba y qué aproximaciones teníamos. De hecho, lo que nos habíamos planteado al principio era utilizar ecuaciones diferenciales para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y hacerlo por edad y sexo y ver el sistema de regiones y todo eso. Bastante ambicioso nos planteamos el proyecto desde el inicio. Pero realmente la petición es que lo dejáramos simple y sencillo, y creo que esta fue la mejor solución dentro de las peticiones que tuvimos. Ahora, no nos hemos detenido en esto. De hecho, ahorita estamos trabajando en los patrones de migración interna de las entidades federativas con los datos del 95 al 2010, y ya tenemos, digamos que una primera salida de un modelo de agregación de patrones para las entidades federativas, para empezar a ver qué vamos a hacer para resolver el problema de la migración interna y todas estas variaciones que se dan en los periodos que no captamos por usar tasas fijas. Pero digamos que eso ya es posterior, ¿no? Y también tenemos el reto de ver qué va a pasar con lo de migración internacional, que digamos que es otro proyecto paralelo que tenemos. Entonces, para este proyecto se consideró lo más simple posible, respetando lo más posible las fuentes y utilizando la información que se tenía. Ese fue el objetivo y por eso se presentó de esta manera. Pero lo demás, claro que lo consideramos, claro que lo tenemos en cuenta y claro que requiere otro tipo de modelos. Perdón, antes de si alguien más, yo sí quisiera aprovechar acá, por favor, el micrófono para mencionar que en el CONAPO, que está Héctor, iba a venir Sergio, no está aquí, el CONAPO justamente para preparación de las proyecciones anteriores estuvo trabajando mucho con Rafael López Vega, Sergio Velarde y Héctor en la última etapa, y se hizo todo un análisis de los flujos migratorios, se calcularon con los modelos de Rogers, incluso se compró un software específico para hacerlos, y hay todavía un trabajo adelantado ya de análisis de los flujos, de los tasas de migración por edad. Debe ser 90, 2000 y 2010, que fue el periodo que precisamos, digamos, como para que sumemos esfuerzos y no hagamos lo que ya hicimos, ¿no? A lo mejor es mejorarlo, corregirlo, ampliarlo, mejorarlo, pero todo este trabajo ya lo hizo Rafael López Vega con Sergio Velarde y el apoyo de Héctor en los cálculos, dicen, en los controles, hace 3 años, ¿no? Hay algún reporte por ahí publicado en Situación Demográfica, pero es un reporte ejecutivo. Para leer, Pérez, en contacto con él, por favor.
Buenos días, José Luis Silván del Centro Geo, y felicidades por la presentación. Se me hizo una presentación muy clara, muy concisa, sobre todo para los neófitos como yo en el tema. Yo tengo un comentario y una pregunta. Primero, la pregunta es sobre si usaron, para validar el modelo, usaron datos estimados, es decir, comparan dos estimaciones o realmente usaron datos reales de migración anual. Y mi comentario es en el sentido de que el modelo de estimación de población me recuerda a los modelos de markovianos, cadenas de Markov, donde se multiplica iteradamente por una matriz de transiciones, de probabilidades de transiciones. En este caso la matriz C, que es una matriz también parece ser estocástica porque la suma de las columnas es 1, es decir, una matriz normalizada en un sentido. Ese tipo de modelos tienden a generar, si uno ve las series de tiempo de las estimaciones, son exponenciales o algunas oscilaciones bastante monótonas, es decir, en general son funciones exponenciales con un argumento complejo, donde el argumento complejo es la variable independiente tiempo y los coeficientes, digamos, de amortiguamiento vienen dados por los valores característicos de la matriz. Entonces hay todo un análisis de ese tipo de modelos que en efecto al aplicarlos sucesivamente tienden a saturar las estimaciones. Entonces si ustedes ven esas series de tiempo seguramente van a ver estos patrones exponenciales y sería interesante que en las gráficas que muestran se vieran estas series de tiempo de las poblaciones estimadas anuales. Ese es mi comentario. Sí, se usaron datos reales, se comparó con el censo del 2010. De hecho, hicimos muchos experimentos, teníamos los datos del 2000, 2005 y 2010 y contra ellos estábamos comparando frecuentemente lo que estábamos obteniendo, ¿no? Con datos del censo y de los conteos. Y de lo demás, pues sí, o sea, es el efecto del modelo, así funcionan estos modelos, es su naturaleza, digamos, así son. ¿Alguien más? No, bueno, pues yo creo que sí. Ah, perdón, no lo vi, profesor. Es que Víctor hizo un comercial de lo que hicieron en CONAPO y demás, y ahora con la intervención anterior da lugar a que yo haga el mío. En la revista de INEGI, un modelo markoviano sobre población con desagregación por edad, edad por su estima. Sí, oye, pero hablas muy quedito, profesor. Sí. A ver, ya se oye enojó. mejor. Ahora sí ya te lo pagaron. Eso. Sí, yo quiero un poco en esta misma línea, Víctor, un poco decir, usualmente nosotros en la academia los procesos de los proyectos no acaban con las fechas que uno estipula en la duración de los proyectos. Se cumple la fecha y se entrega lo que se había comprometido. Y sin duda alguna siempre hay forma de retroalimentar y de ir mejorando. Sí se pensó, como mencionaba Elmira, nosotros empezamos con todo el análisis de los factores que influyen y afectan la migración y la movilidad interna en nuestro país, haciendo modelos, haciendo otro tipo de estimaciones. Y bueno, al momento de ver la complejidad en los talleres y el mismo INEGI, las personas del INEGI nos recomendaban quedarse con los datos que se generan en el propio INEGI y de alguna manera también ser muy prácticos
para poder tener un modelo en la estimación. Lógicamente, como decía, hay varios investigadores y las inquietudes de los investigadores no todas son las mismas, sino los intereses y las inquietudes van en diversas direcciones y hay ahorita estimaciones a nivel regional, cómo se está yendo, la explicación de los factores que están más incidiendo en estos flujos. Por supuesto que se pensó en hacerlo por grupos de edad y sexo, y lo que ello implicaría, la calidad de los datos que se iban a utilizar. Lógicamente eso estaba contemplado y discutido. Esto es lo que ahorita se alcanzó, y el sumar esfuerzos, por supuesto, es decir, se puede seguir teniendo, y ese era un poco el entendido de seguir llevando la realización de talleres, seminarios o reuniones para ir en búsqueda de mejores modelos de estimación. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, sin más, yo tal vez se acabaría recogiendo esta inquietud final con alguna cita que hizo el doctor Eduardo Sojo en algún momento respecto a que las proyecciones de población son de autor. Y son de autor porque justamente cada vez que alguien las hace, pues parte de cero y jamás, ahí estoy yo incluido en las últimas, así fueron. Que realmente suma de esfuerzos evitaría esto, ¿no? Si nosotros ahora pusiéramos algún esfuerzo en recuperar lo que se hizo en el CONAPO, lo que está haciendo el COLEF, lo que ha hecho Alfredo Bustos, lo que ha hecho Víctor Manuel García Guerrero, y sumar, no solo evitaremos repetir esfuerzos, lo que ya hizo CONAPO del análisis de las tasas de migración por edad, sino además pues avanzar, ¿no? Y que se vaya acumulando, y no que cada vez que se hacen este tipo de trabajos, claro, se parta de ceros, porque cada quien está trabajando por su cuenta, con su enfoque. Pues les agradezco mucho a todos su participación, a Rodolfo y a Elmira su asistencia, su venida desde la esquina del país, y les entrego un pequeño reconocimiento por parte del INEGI. Muchas gracias.